Vamos a hablar sobre el síndrome metabólico. Síndrome metabólico y las características clínicas de las diabetes, de los distintos tipos de diabetes. Para la próxima semana hablar sobre el tratamiento de diabético tipo 2 y de los otros tipos de diabetes también. Y dejando la tercera y última semana para el tratamiento, la insulinoterapia, ¿no? Insulinoterapia que involucra el tratamiento del diabético tipo 2 en las últimas, en el último estado clínico de la diabetes y el diabético tipo 1 o los otros tipos de diabetes que también podrían convertirse en insulino requirientes. Entonces, el síndrome metabólico es todo un fenómeno, eh, una serie de trastornos que se inician por el aumento de peso. Generalmente este aumento de peso está relacionado a el crecimiento de la cintura abdominal. Entonces, hay medidas de adaptación para corregir y llegar a una homeostasis en el organismo, de tal manera que se alteran una serie de otros determinantes o variables, como la presión arterial, el aumento de los triglicéridos y la disminución de el HDL, que es una de las características. Es un conjunto de alteraciones adaptativas a un estrés metabólico que se inicia con el aumento del peso, más que nada en relación a el depósito de grasa a nivel abdominal. Entonces la intención acá con ustedes es tratar de llegar a establecer con bastante anticipación este trastorno metabólico para evitar llegar a tener la diabetes, que aquí solamente lo único que va a cambiar son los niveles de glucosa en sangre que van a dar el diagnóstico por una serie de alteraciones clínicas, pero ya el problema en este individuo con exceso de peso y con estos cambios adaptativos los ha tenido desde hace más o menos 10, 12 años. Entonces, la intención con ustedes es tratar de llegar antes a definir este problema, a tratar de llegar al diagnóstico de esta situación, inclusive eh, no para llegar a corregir estas dislipidemias, esta crisis, el aumento de la presión arterial y este aumento de la glucosa, no, para llegar, no con la intención de corregir esto con medicamentos, sino simplemente corrigiendo el peso de este individuo. Entonces, el enseñar a los médicos de atención primarias y a los miembros de su equipo cómo tratar a los pacientes con enfermedades endócrinas y cuándo derivarlos al endocrinólogo, cuando esto genera la necesidad, como por ejemplo el diagnóstico de diabetes, genera la necesidad de derivarlos al endocrinólogo, ya seguramente este paciente va a tener eh, complicaciones micro y macrovasculares por el tiempo que tiene ya esta enfermedad en cuanto a la generación de lipogénesis, es decir, el aumento de cintura cadera, el aumento de la obesidad genera lipogénesis y ello se traduce en aterogénesis, aumento de los triglicéridos con disminución.
esto sería como el siguiente paso a un tercer paso ya de un estado preclínico de diabetes con glucosa en ayuna alterada o glucosa aumentada después de la carga postprandial elevada. Al inicio de la insulinoresistencia, en la primera medida que uno podría tomar para hacer el diagnóstico es midiendo insulina en ayunas. Ese sería el dato que a ustedes les va a decir si este paciente está en sus inicios de un problema metabólico que lo podría llevar a tener diabetes más adelante. Si bien es cierto, no todos los obesos llegan a tener un trastorno metabólico, pero se puede decir que 8 de cada 10 obesos, porque es muy alta la carga genética, 8 de esos 10 de esos 10 obesos van a tener algún trastorno metabólico relacionado a los hidratos de carbono. Entonces, una manera inicial es tratar de llegar a ese estado inicial que es la insulina elevada, la hiperinsulinemia. Si esto sigue su curso, uno también podría determinar muy tempranamente, al menos en el estado, eh, un poquito antes del estado preclínico, podemos también determinar los niveles de triglicéridos y el valor de HDL. Esto es el índice triglicéridos HDL. Si este índice, triglicéridos arriba, HDL en el denominador, si este índice es mayor a 3, uno también podría estar diciendo que estamos frente a un paciente que tiene insulinoresistencia. Pero lo primero que vamos a encontrar es el aumento de la insulina en ayunas elevada, la insulina en ayunas elevada. Esto sería un poco más cerca ya del estado clínico de la diabetes. Y después vienen las pruebas de glucosa alterada en ayunas, que también nos va a ayudar en el diagnóstico previo, aunque ya esto ya es muy tarde. La intención es llegar a estos primeros menos 10 años al establecer la necesidad de, no necesidad de medicamentos, pero por lo menos indicarle la actividad física de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Generalmente el obeso, el que tiene exceso de peso, muy difícilmente podría hacer un ejercicio de alto impacto, entonces le vamos a recomendar natación, bicicleta estática, alguna de estas máquinas para hacer ejercicio en casa sin llegar a tener la necesidad de trotar porque podrían sufrir las rodillas por el impacto de su peso. Entonces, si llegamos a este estado, menos 10 años de la presentación clínica de la diabetes, lo que tenemos que recomendar es, en estos momentos, ejercicio y dieta. Cuando ya estamos en la fase clínica, aquí ya no debemos, ya se supone que la normalización de su estado metabólico no llegó a ser posible con la dieta y el ejercicio. En el estado clínico tenemos que recordar las necesidades de ejercicio y de dieta, pero aquí ya tenemos que usar un tratamiento como el que vamos a ver la próxima semana. Aquí estamos viendo la disminución progresiva del nivel de insulina en lo que ocurre en un paciente con este trastorno metabólico. Cualquiera que lo llamemos síndrome metabólico, insulinoresistencia, síndrome X, es prácticamente lo mismo. En todos ellos se va a presentar esto, la disminución progresiva de manera prácticamente rápida, en unos 20 años, con este problema metabólico, esta persona va a quedar sin insulina por parte de la célula beta. Y la parte clínica de la diabetes va a ocurrir más o menos en la mitad de este tiempo, donde ya seguramente ya van a haber complicaciones micro y macrovasculares en un 10 o 15%. Y este es la gran mayoría de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Ya cuando hay síntomas, estas relacionadas a las poli-P, polidipsia, poliuria y polifagia, y otra P que es la pérdida de
de la visión. Entonces, en esta fase clínica es cuando vamos a hacer el diagnóstico de este diabético tipo 2. Y este diabético tipo 2, cuando está ya con hiperglucemia y deshidratación y todo lo demás, ya ha sobrepasado el umbral renal de la glucosa. Sabemos que este umbral renal está, dependiendo del individuo, entre 180 y 200 o alrededor de ahí. Entonces, cuando ya hay valores por encima de esos valores, la glucosa se elimina por la orina y la glucosa arrastra agua y genera un fenómeno osmótico, de tal manera que ya va a dar síntomas esta diabetes. Antes de esto, los estados preclínicos, el individuo no se va a dar cuenta, a no ser que se haga un examen porque ustedes se lo citan pensando en estos antecedentes genéticos y pensando en el exceso de peso. Ustedes podrían pedir ya la insulina o podrían pedir la glucosa en ayunas o el índice triglicéridos HDL. Eso generalmente la persona que piensa en este problema lo vamos a diagnosticar. Pero este individuo en condiciones normales no consulta por nada, solamente cuando ya hay glucosuria es cuando va a presentarse. Ahí ya el nivel de glucosa es muy alta, está por encima de 300 en ayunas y un poco más después del desayuno. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Un paciente diabético es como las olas de un mar. Este individuo se acuesta con glucosa elevada, va a amanecer con la glucosa mucho más alta y se va a acostar con una glucosa mucho más alta porque se van sumando todos las glucosas que se adquieren con la alimentación y durante el sueño. Resulta que este individuo tiene insulinoresistencia, por lo que ya habíamos dicho. Entonces no hay hormona, no hay insulina que bloquee el desdoblamiento del glucógeno a nivel hepático. La única hormona que tiene ese efecto es la insulina. Entonces un individuo que tiene insulina resistencia va a amanecer con glucosa elevadas y cada día más elevada porque no hay insulina que bloquee ese desdoblamiento del glucógeno. En condiciones normales, el glucógeno aporta la glucosa necesaria durante el sueño, durante ese ayuno prolongado, y inmediatamente la glucosa aumenta por el desdoblamiento del glucógeno, aumenta en sangre. Esa glucosa elevada en sangre inhibe el glucagón de la célula alfa, estimula la producción de insulina en la célula beta, y esa insulina en condiciones normales bloquea, inhibe el paso de glucógeno a glucosa a nivel hepático. Pero eso no ocurre en el paciente diabético. El paciente diabético tiene insulinoresistencia. Esa insulina que llega bajo esos estímulos no bloquea y el paciente tiene más glucosa de lo que necesita en el ayuno. Y esa glucosa va a ser cada día más alta por ese fenómeno. Hay otros tipos de diabetes. Entonces decíamos que de 10 obesos, 8 van a tener diabetes. Acá podemos decir que de 10 diabéticos, 9 tienen diabetes tipo 1, 9 tienen diabetes tipo 2, una variante de diabetes, ya sea 1, LADA o MODI. Generalmente, todas estas tienen una explicación. La diabetes tipo MODI tiene una alteración monogénica en cuanto a la secreción de insulina a nivel del páncreas. Hay un MODI que también está asociado a una resistencia de la insulina, pero también es una alteración genética. Entonces, el MODI de esta característica o es por defecto de insulina, es un individuo que tiene glucosa alta, pero que no tiene tanto exceso de peso. En realidad, el peso es normal. Este individuo que tiene MODI por resistencia a insulina podría tener ya un aumento de peso ligero, un índice de masa corporal de 27, la relación peso-talla. Peso en kilo, tallas al cuadrado, es lo que da el índice de masa corporal. Entonces, hay una variante MODI que es también monogénica, que tiene que ver con la resistencia a la insulina y que podríamos encontrar el exceso ligero de peso.
Y le hablo del peso porque estábamos diciendo con la diabetes tipo 2, siempre va a haber un exceso de peso. En cambio, estas variantes de diabetes, MODI y LADA, no tienen exceso de peso como tienen la diabetes tipo 2, y eso es una característica que las podría diferenciar. Entonces, el diabético tipo 2, que son la gran mayoría de los pacientes, de 10, 9 son diabéticos tipo 2, tienen exceso de peso, a excepción del diabético tipo 2, que avanzó mucho en la fase clínica y ya hubo mucha pérdida de glucosa, mucho consumo de proteínas y masa muscular, donde ya este paciente se podría presentar con pérdida de peso. Pero la historia clínica nos va a decir que el antecedente, unas semanas o meses atrás, era un paciente que tenía exceso de peso. Entonces, 9 de cada 10 diabéticos tienen diabetes tipo 2 y uno tiene cualquier variante de esta naturaleza. Estas variantes se diferencian de la diabetes tipo 2 porque no tienen exceso de peso tan alto como el diabético tipo 2. Y la otra es la otra variante es el LADA, ¿no? El diabético latente del adulto. Eh, latente porque tarda en aparecer, más o menos está alrededor de los 35 años o más, a diferencia del MODI que se presenta alrededor de los 20, 25 años. Y esta latente del adulto tiene anticuerpos muy parecidos a una diabetes tipo 1. Es decir, que esto es una característica también de este tipo de diabetes en cuanto se diferencia a el MODI. Es una diabetes de adulto de muy poca incidencia, con poco peso, pero con anticuerpos positivos eh, de esta naturaleza. Y como ya es un problema de ataque a la insulina, ataque a la célula beta por estos anticuerpos, muy probablemente este diabético LADA va a requerir insulina como lo está requiriendo ya el diabético tipo 1 desde el momento del diagnóstico. Y estas variantes de diabetes del adulto, LADA y MODI, se diferencian también de la diabetes tipo 2, a más del peso, porque son eh, cuando uno hace el diagnóstico, las glucosas no son tan elevadas. A diferencia del diabético tipo 2, que en su fase clínica tiene glucosa de 300, de 250, 300, 400. Este diabetes tipo LADA o MODI, la glucosa está alrededor de 200. No es entre 160 y 200. A tal punto que esto no se puede, la gran mayoría de los pacientes hace el diagnóstico de manera casual, accidental. Por algún motivo se hace un examen para la cirugía o lo marca en una de esas pruebas que va al laboratorio, marca la glucosa y encontramos una glucosa en ayunas entre 160 y 200 y es un paciente adulto que no tiene antecedentes de diabetes tipo 2, relativamente con un normopeso. Tiene que uno pensar en la posibilidad de un MODI o de un LADA, depende de la edad, esto un poco mayor, el MODI más cerca de los 20, 25 años, y tenemos que medir los anticuerpos y también tenemos que medir el péptido C. Entonces, las características son, en cuanto a MODI y tipo 2, de las que habíamos dicho, el tipo 2 es poligénico, tiene que haber una base genética y el resto lo comparte con los cambios ambientales, ¿no? Entonces, se podría decir que es 50 genes, 50 ambientes. En cambio, acá el MODI es monogénica. Tiene una alta penetrancia, no tiene relación con el peso, este MODI, y tampoco tiene relación, por lo tanto, con el síndrome metabólico. En cuanto a la edad de presentación del diabético tipo 2, ha cambiado muchísimo. Ya hay niños con diabetes tipo 2 cada vez más. Entonces, no es una característica la edad del diabético tipo 2. Podría mantenerse la característica en el diabético MODI, la edad y el ADA también mayor de 35 a 40 años. El latente del adulto, el ADA. Entonces decíamos que dentro de la posibilidad de uno de cada 10 que tenga otro tipo de diabetes adulto,
tenemos que medir los anticuerpos y también tenemos que medir el péptido C. El péptido C nos va a marcar la diferencia en cuanto a nuestro globo ocular se va adaptando a los cambios osmóticos, pero llega un momento en que ya no, el globo ocular ya no puede cambiar mucho su tamaño por la órbita, entonces ya empieza a presentar eh, diplopia o alguna alteración visual eh, o alguna disminución de la capacidad visual que lo hace recurrir al médico por ese motivo. Acá ya el diagnóstico está bastante claro. Lo único que vamos a tener que medir la glucosa, que muy probablemente la vamos a encontrar por encima de 126, muy, muy alta, con una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8 o 9, depende de los casos. Y a esto es donde uno trata, queremos que ustedes no permitan que llegue este paciente a esta, habiéndose no tratado antes y no haber tenido una intervención antes en estos menos 10 años de esta fase clínica, porque ya aquí ya hay complicaciones microvasculares, un 10 o 15% micro o macrovasculares. Entonces, y eso ocurre por la glicación, ¿no?, de las proteínas. Esta hemoglobina glicosilada que se mide es un parámetro que está indicando el depósito de, de estos compuestos a nivel de nuestros aminoácidos, y esto genera todo un trastorno micro y macrovascular. Uno podría teóricamente separar y decir que las lesiones macrovasculares eh, son secundarias a una glucosa elevada postprandial, y las lesiones microvasculares las podríamos relacionar con la glucosa aumentada. Muy difícilmente se va a poder tiene lesiones microvasculares, va a presentar siempre lesiones microvasculares. Es decir, que un diabético complicado lo vamos a tener amputado, y un paciente con lesiones microvasculares lo vamos a tener con insuficiencia renal, eh, polineuropatías, alguna retinopatía. Es decir, que eso sí, como que respeta una vez que inicia el daño que inicia es el que se mantiene en este paciente en cuanto a las complicaciones micro o macrovasculares. Entonces a esto no debemos llegar. Ustedes estos valores los van a tener presentes siempre por todos lados en la clínica, pero ya acá hemos llegado tarde y simplemente es un cuadro demostrativo que también la hemoglobina glicosilada nos puede indicar el diagnóstico.
y algunas pruebas también. Pero lo que vamos a ver siempre es glucosas muy elevadas en este paciente diabético tipo 2 en el diagnóstico. No va a haber duda. La hemoglobina glicosilada pasará a ser parte del control que le hagamos a este paciente ya medicado, como lo vamos a ver la próxima semana. Doctor, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Sobre encima de qué valor de la glucosa se considera ya una crisis hiperglucémica? Bueno, la crisis es un tema un poco teórico, ¿no? La crisis es tratar de explicar por qué ese individuo acudió a la sala de emergencia. Eso es simplemente el momento o el detalle clínico que lo obligó a este paciente a llegar a una sala. Es como para poder justificar la deshidratación y las alteraciones propias agudas de cambios, por ejemplo, con el sodio, con el potasio. Entonces, básicamente ahí uno podría hablar de una crisis hipermolar o, o disglucemia, pero es más que nada un detalle clínico y mucho tiene que ver con el valor, con el nivel de la glucosa. Niveles un poco más altos van a generar crisis de estas naturalezas y glucosas menores van a poder ser manejadas en casa sin ningún motivo y tal vez a esas ya no la vamos a llamar como crisis, ¿no? La crisis es el cambio de una actitud médica a tratar de restablecer los cambios que tenga este paciente diabético. El paciente diabético es un paciente crónico, un paciente que se va a ir como adaptando a todas estas circunstancias. Entonces, muy pocas veces va a tener crisis, a no ser que llegue muy tarde en la evolución de la diabetes, donde ya no haya insulina. Inclusive el tema de la sed, el tema básicamente de la sed, él lo maneja en casa sin ningún problema porque es un paciente que está con las condiciones cerebrales óptimas. Entonces, si tiene sed, toma agua y se equilibra. El problema está cuando esto ocurre en personas un poco mayores, que es también bastante frecuente, donde este paciente mayor necesita la asistencia de alguien. Entonces este paciente sí muy rápidamente va a llegar a una crisis hiperglucémica por deshidratación y por la falta de el aporte de agua. Pero en condiciones normales, este diabético tipo 2 va lentamente adaptándose a todas estas condiciones. Ya cuando empieza a tener problemas visuales, porque su globo ocular ya no va a poder seguir adaptándose a este estado hiperomolar, ahí sí también, eso también le preocupa. Y, o alguna lesión, que no sé, alguna herida, un muñero, también esta eh, prolongada cicatrización también les llama mucho la atención y eso los obliga a ir a la consulta. Entonces, ya la crisis eh, puede haber una deshidratación muy importante para poderla llamar como una crisis hiperglucémica. Entonces no va a importar tanto el valor de la glucosa, sino los síntomas que esto va a producir en el paciente. Sí, sí. En realidad hay una relación casi directa, ¿no? Mayor valor de glucosa, mayor complicación, ¿no? Pero en realidad podría presentar otras alteraciones relacionadas a la hiperglucemia sin tener una glucosa tan elevada. Inclusive este paciente podría estar medicado y la crisis de hiperglucemia, el hipoglucemiante la podría convertir en una hipoglicemia o una glucosa normal en el momento de llegar a la sala de emergencia. Uno hace la prueba y resulta que estaba tan deshidratado que la función renal se deterioró y el medicamento, el hipoglucemiante, tardó en ser excretado y generó más bien hipoglicemia.
pero este paciente ya venía con glucosa elevada, tan elevadas que lo deshidrató tanto que generó ya una crisis eh, renal y, y este medicamento hipoglicemiante no se depuró adecuadamente y generó más bien una glucosa baja. Entonces, en este caso, va a haber una asistencia en una sala con un registro de glucosa baja, pero con un grado de deshidratación importante. Y todo lo que más pueda uno esperar, ¿no? Aumento del sodio, disminución del potasio, bueno, y todo lo demás. Entonces, eso sería el tema de una crisis en un paciente diabético, muy relacionado con el nivel de glucosa, pero en algunos casos podríamos encontrarnos con deshidrataciones con glucosa disminuidas o con glucosas normales también. Todo depende de la asistencia médica que haya estado teniendo este individuo un poco antes. Y las crisis en el diabético podría también ser un debut. Un debut, este individuo ya no pudo sostener más el estado de deshidratación que lo obligó a llevar, y ahí uno recién hace el diagnóstico de diabetes. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles serían los parámetros para estabilizar a una persona que tiene un coma hiperosmolar? Va a salir un ratito. Está bien. Yo necesito que dentro de poco abran el campus para que realicen el cuestionario. Doctor, disculpen. No, doctor, ¿cuáles serían los, por ejemplo, estamos en mi casa ya, y una persona, justamente mi vecina, tiene un coma, inicio de coma hiperosmolar? ¿Cuáles serían los parámetros de estabilizarla sabiendo que yo vivo en el campo para tener chance de llegar a la ciudad? ¿Cuáles serían los parámetros que podríamos utilizar en una zona donde no están los medicamentos adecuados? Sería, por ejemplo, yo solo en mi casa tengo lo que es solución salina, una intravenosa. Sí, bueno, la vía sería de administración parenteral, ¿no? La hidratación parenteral sería la más adecuada. Recordemos que con mejorar la hidratación de este individuo, la glucosa va a descender por lo menos un 15 o 20%. Es decir, de un valor de glucosa de 400 a iniciar una terapia de hidratación, ya el paciente podría presentar una nueva valor de glucosa de 300, alrededor de 300, solo por el hecho de haber administrado líquido. Entonces, esa sería la primera medida, ¿no? Pero bueno, ventajosamente esto es de instalación lenta y progresiva, ¿no? Para llegar a un estado tan severo como un cuadro de hiperosmolaridad, tiene que haber transcurrido varios días de poco aporte de líquido en este individuo. Entonces, eh, no, es raro que vaya a llegar a ese extremo, a no ser que sea una persona de mayor edad y que viva prácticamente sola. Esa sería la primera medida, sería la hidratación. Luego va a requerir insulina y la tercera semana de clases, en cuanto a esta unidad, vamos a ver cómo administrar insulina en estos casos. En estos casos por urgencia o para tratamiento sostenido de un paciente diabético, cualquiera que lo requiera o lo necesite. La otra crisis sería la crisis de hipoglicemia, ¿no? Habíamos dicho del uso exagerado o mal controlado de un hipoglicemiante oral, podría generar hipoglicemias. Entonces, acá la medida sería también la administración de glucagón, pero bueno, acá es difícil obtenerlo en un lugar cualquiera y hay que recurrir rápidamente a la administración de dextrosa por vía parenteral en el caso de que ocurran estas hipoglicemias severas. Si no hay alguna pregunta, vamos a tener que ir al campus
y tratar de responder el cuestionario tanto de síndrome metabólico como de pie de Charcot. Hay que leer un artículo que no va a tardar mucho y vamos a responder un cuestionario también relacionado a ello. Entonces, más o menos en unos 20 minutos nos volveremos a encontrar. Doctor, disculpe, es que me llama el compañero Marco Guerrero y me dijo que no tiene internet en su casa y que apenas tenga internet se conecta. Si le puede disculpar. Ya tendría él una falta justificada. Guerrero. Sí, Guerrero Peñafiel. Correcto. Está muy bien. Entonces, seguimos acá, unos 20 minutos nos reencontramos para hablar un poco del pie de Charcot y de el síndrome metabólico en cuanto al cuestionario que ustedes hayan realizado en la sección de rebote y de construcción. ¿No tienen otra pregunta? ¿O alguna inquietud? Mire si los tiempos están adecuados en cuanto al cuestionario de apertura y de cierre. Sí, doctor, el primer cuestionario se abrió a las 6 y cierra a las 6:15. Ya, correcto. Y el otro está a 6:30, 6:30, creo. Es decir, que hay una alteración en la sensibilidad del pie, de tal manera que el, el individuo, el paciente, adquiere una posición errónea por una mala percepción, y esa posición errónea del pie genera tanta deformidad que ocasionaría el pie de Charcot. Entonces, el pie de Charcot es una artropatía muy avanzada que tiene que ver con la complicación neuropática microvascular en el paciente diabético. Generalmente la cirugía podría resolver el problema, aunque lo que se determina en pasos previos, como un calzado ortopédico, podría también aliviar mucho este tipo de lesión. Ahora se lo ve muy poco, está relacionado, antes era más frecuente, pero bueno, ahora da la impresión que la lesión del diabético, va por otro lado, que le genera más bien otro tipo de complicaciones vasculares, ¿no? Infartos o accidente cerebrovascular, que también lo van a limitar muchísimo en su actividad y por ello la poca presentación del pie de Charcot. Y ustedes van a ver también una enfermedad de Charcot, ¿no? Que tiene que ver con el cáncer ductal de la mama. Esa es la enfermedad de Charcot. Este sería el pie de Charcot. Vamos a empezar con la sección de comprobación, ¿no? ¿Quién quiere hablar sobre masas paracelares? Paracelares.
Yo, doctor. Hola. A ver. Ah, bueno. ¿Cuál es su nombre? Sixto Alvarado. Sixto Alvarado. Perfecto. A ver. Pues para empezar tenemos el quiste de Raque. Como conocíamos, como vimos posteriormente, la hipófisis tiene dos orígenes. En lo que responde a la bolsa Raque, pues va a futuramente producir la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Una obliteración inadecuada de esta bolsa pues va a producir quistes o restos quísticos en la superficie entre estas dos porciones, estas pars, entre la pars anterior y la posterior. También tenemos que un adenoma hipofisiario puede poseer pequeños quistes de células cilíndricas, cúbicas, ciliadas, las cuales van a tener un fluido mucoide. Estas van a corresponder al 3% de las masas hipofisiarias. También tenemos los quistes epidermoides. Estos van a constituir de células escamosas y pueden evolucionar, tienen cierto grado de evolucionar a malignidad. En la resonancia magnética van a ser heterogéneos y estos pacientes, la mayor parte de estos van a ser asintomáticos y pocos van a presentar una insuficiencia panhipofisiaria que puede estar ligada, ¿no?, a una diabetes insípida. También Correcto. tenemos que puede poseer cefalea, trastornos visuales, tal vez por compresión del quiasma óptico, como habíamos visto en los anteriores tumores. También tenemos los quistes aracnoideos, los quistes epidermoides y dermoides, los cuales se van a ubicar preferentemente en el ángulo pontocerebeloso, que en las tomografías o en las radiografías se ve muy bien. Estos van a contener, el quiste dermoide va a contener productos sebáceos grasos, folículos pilosos, o también va a tener que este revestimiento del quiste puede estar calcificado. También vamos a ver que los quistes se pueden dar por hemorragias intrahipofisiarias, que pueden dar frecuentemente una insuficiencia. ¿Aló? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ok, entonces teníamos que las hemorragias intrahipofisiarias también pueden desencadenar un quiste que esta sí está más ligada a una insuficiencia hipofisiaria. También este quiste puede producir compresión, producir hidrocefalia, alteraciones visuales también por compresión del quiasma óptico, y como tiene una insuficiencia panhipofisiaria, pues vamos a ver carencia de la hormona del crecimiento, adenocorticotropinas, una hiperprolactinemia producto de la inhibición dopaminérgica, la cual no va a estar presente, y también puede estar ligada a diabetes insípida. Muy bien. También tenemos otros tumores como... ¿Termino? ¿O está bien? Sí, sí, está Gracias. bien. Ok. Sixto Alvarado. ¿Alguien más? Doctor, yo podría hablar sobre otro tipo de masa. Bueno, Ya, también se encuentra el cordoma, que este es un tumor cartilaginoso de crecimiento lento, el cual va a aparecer sobre los restos de lo que es el notocordo en la línea media y va a producir un infiltrado local, pero también podría producir una metástasis. Y este puede afectar tanto a las vértebras como lo que es a la región del clivus. Y tiene una matriz rica en mucina, la cual esta ayuda a su diagnóstico mediante la aspiración con la aguja fina, y también va a presentar lo que es cefalea, alteraciones visuales, que por lo general estas son asimétricas. También va a presentar carencia de las hormonas, y en algunos casos puede presentar lo que son una obstrucción nasofaringea. Y también estas masas se suelen asociar con las lesiones líticas óseas y también con calcificaciones. bueno, bien. Kiara Rivera. Sí. Yo, doctor, ¿Alguien más? también puedo hablar. ¿Podría yo? Doctor, A ver, María José Triviño. Sí, yo le voy a hablar sobre el craniofaringioma. Este de aquí es un tumor de origen que su origen va a estar en los residuos escamosos de la bolsa de Rathke,
que se va a extender de manera dorsal hacia lo que es el diencéfalo y puede filtrarse también en lo que es el tercer ventrículo y en estructuras cerebrales asociadas. Este tumor puede alcanzar grandes tamaños y su diagnóstico generalmente se va a presentar en lo que es la infancia o en la adolescencia. También se va a describir que este tumor como una masa quística que suele estar llena de líquido viscoso rico en colesterol, que puede en algún momento llegar a filtrarse a lo que es el líquido cefalorraquídeo, induciendo lo que es la meningitis aséptica. ¿Cuál es este tumor? ¿Cuál es? El craniofaringioma. Ya. Histológicamente tenemos que que se lo puede ver como un papilar escamoso que va a estar caracterizado porque se va a encontrar como a manera de islotes y se lo encuentra en tanto lo que es el infundíbulo como en el tercer ventrículo. Mientras que los adamantinomatosos, estos de aquí, van a presentar células grandes, de gran tamaño, y generalmente se van a encontrar en lo que es el tallo hipofisiario. Los pacientes generalmente van a presentar cefalea, vómito en proyectil, edema de la papila, también somnolencia, y esto es debido a la hipertensión intracraniana, ya que como esto es un tumor, va a haber lo que es el efecto en masa, es decir, que va a comprimir los ciertos sitios o estructuras anatómicas. También es una de las características precoces con las que se lo puede asociar es con la diabetes insípida, y en ciertas ocasiones también puede haber lo que es la deficiencia de la hormona de crecimiento, donde el paciente lo vamos a encontrar con una talla baja, además de que también se puede presentar lo que es la insuficiencia gonadal. En cuanto a su tratamiento de estos tumores primarios o ya sea sus recidivantes, se va a dar por una cirugía radical o una radioterapia, o también la combinación de ambos. Pero esta cirugía puede producir efectos secundarios como lo es la obesidad postoperatoria, debido a que se puede ver afectado lo que es la leptina y la grelina, que la grelina va a dar la señal de apetito, mientras que la leptina la de saciedad. Entonces la grelina va a estar aumentada, o sea, va a haber un aumento de apetito y va a haber una disminución de la saciedad. Y también decía que cuando entre más complicada es la cirugía, más problemas visuales se pueden presentar, ya que como producía esta compresión, puede también llegar a comprimir lo que es el aparato visual. Yes. Correcto. ¿Puedo yo, doctor? Muy bien. Yo, ver, doctor. ¿quién? ¿Yo puedo? Yo. Lisette Campoverde. Gracias. Podemos decir también acerca de las metástasis en la región hipofisiaria. Estas aquí usualmente más se van a encontrar a nivel de la neurohipófisis. Y los cánceres o los carcinomas que la van a provocar en sí va a ser metástasis hipofisiaria por el cáncer a nivel de mama. Obviamente eso se presenta con metástasis cerebrales que se llegan directamente a la neurohipófisis. En lo que corresponde a las hipofisitis primarias, estas son masas hipofisiarias que van a estar formadas por células inflamatorias que van a tener trastornos primarios en adenohipófisis y neurohipófisis. Usualmente se han descrito 5 formas de manera clínico-patológicas, como son la hipofisitis linfocítica, que es una de ellas. Esta de aquí usualmente se ha descrito que aparece durante el parto o poco después de él, más o menos después de unos 2 meses posterior al parto, o también puede ser en la menopausia. También tenemos la hipofisitis granulomatosa, que en sí va a presentar inflamación, como dice su nombre, granulomatosa, granulomas con histocitos y células multinucleadas. En ella vamos a encontrar cefaleas, meningitis aséptica, fiebre, náuseas y vómito. También tenemos la hipofisitis xantomatosa, que va a afectar tanto a hombres como a mujeres, y vamos a presentar macrófagos que van a estar cargados de lípidos.
La infundibulohipófisis necrosante, en sí, esta de aquí va a presentar lo que es la diabetes insípida, la insuficiencia hipofisiaria y también cefaleas. La hipofisitis inducida por exposición al ipilimumab, que es un anticuerpo que va a ser usado para el manejo metastásico del cáncer. Este de aquí va en sí lo que va a hacer es bloquear el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos, pero también va a expresarse en lo que es el tejido hipofisiario. Y también quería decirle algo sobre la hemorragia y el infarto, que usualmente se va a presentar una isquemia en el óvulo anterior, como es el caso de lo que es el síndrome de Sheehan, que se presenta durante el parto, ¿no? Como normalmente el hipófisis va a aumentar de tamaño durante el embarazo y va a estar bien vascularizada, esta de aquí puede presentar algún tipo de microinfarto o infarto, provocando de esta manera el síndrome de Sheehan. Muy bien. Eso. Muy bien. Correcto. Usted es Licey Campoverde. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, doctor, yo. Bueno. Yo Ya. también puedo, doctor, acotar algo sobre los meningiomas. Lisette, ¿quién estaba hablando? Yesenia. Yesenia, ¿qué leyó usted? Yesenia, ¿dónde está Yesenia? Ya. ¿Qué leyó usted sobre el tema del hierro y las lesiones a nivel de la hipófisis? ¿No? Tiene el micrófono apagado.
¿Alguien más? ¿Volvió la señorita Valencia? No, no. Ya, le había preguntado algo sobre el hierro y la hipófisis. ¿Sabe algo usted? ¿Sí? Ya, correcto. En cuanto al cráneo faringioma, ¿en qué edades se presenta? Yesenia Valencia. Sí, el cráneo faringioma, ¿en qué edades se presenta? Ya, está bien. ¿Alguien más quiere hablar? Yo, doctor, A ver, yo quería hablar sobre las infecciones hipoficiarias. perfecto. Aquí las infecciones de los senos pueden asociarse a abscesos hipoficiarios, ya sean estos, por lo general van a ser agudos, y a aracnoiditis pericelar. Estos, por lo general, se presentan después de una cirugía transesfenoidal. Pero también se dice que infecciones de la hipófisis pueden ser diseminaciones hematógenas o locales. Pero aquí, incluso las infecciones pueden presentarse en un adenoma ya existente. Pero la diferencia, para poder distinguirlos de una infección hipoficiaria a un adenoma, es que estos pacientes con el adenoma como tal no van a presentar meningitis, o sea, no van a presentar signos de meningitis. Eso. A menudo estos pacientes van a presentar diabetes insípida y cefalea, pero la cefalea no va a ser intensa. Por lo general, los patógenos aquí van a ser estafilococos y estreptococos. Eran positivos. Estos se van a deber a que se pueden diseminar por la vía nasofaringea. Pero también va a haber otras infecciones, como incluso en los inmunodeprimidos, que pueden presentar toxoplasmosis, coccidiomicosis, o también infecciones por entamoeba histolítica, incluso y el típico neumocitis girovesi, que lo vamos a encontrar en los inmunodeprimidos. También el citomegalovirus. Hay una relación entre la goma sifilítica que va a causar una insuficiencia hipoficiaria o también cuando hay una diseminación de tuberculosis. Correcto. Listo. ¿Alguien más? Usted es Ayala, ¿no? Ya. Sí, doctor. Ayer. Perfecto. A ver. Buenas tardes. ¿Me oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, sí me oye. Ya es que tengo problemas con el audio. Ya. Yo iba primero a contar, bueno, tenía un dilema porque una parte que me gustó bastante era sobre el diagnóstico diferencial. Todos mis compañeros están comentando sobre los diferentes tumores o masas, pero hay que también enfocarnos en el diagnóstico diferencial y también me gustaría hablar sobre los condomas,
porque los córdomas prácticamente dice que existen residencias después de haber tenido una cirugía, y esto de aquí puede darle hasta un tiempo prolongado al paciente de tener 5 años más de vida, pero al llegar después de la cirugía, esto de aquí se puede convertir en un tumor más agresivo, en un tumor más potente, y esto puede cortarle lo que es la edad o el tiempo de vida del paciente. Prácticamente dice que estos tumores van a estar compuestos por lo que son componentes cartilaginosos, o sea, son tumores cartilaginosos. Y esto de aquí van a ser de un crecimiento sumamente lento. Y prácticamente van a aparecer sobre el resto de lo que son las notocordias. Y en la línea media, esto va a haber lo que es una infiltración local. Y a veces puede generar lo que son las metástasis. Recordemos que este era un tumor cartilaginoso, entonces puede haber su aparición en lo que son las vértebras y específicamente en las afectaciones, en un tercio de las afectaciones van a estar en el clivus mencionado en el libro. El diagnóstico, como ya dijimos, son tumores cartilaginosos, se los pueden realizar por medio de lo que es una punción o lo que es la aspiración por medio de lo que es la aguja fina. Y prácticamente, como ya sabemos, es un tumor que va a comprimir los elementos anatómicos, va a provocar como los otros masas hipoficiales, lo que son manifestaciones que son características de esta, como lo que es la cefalea, pero también va a haber lo que son otros trastornos de la visión, como va a ser la asimetría en estas. También va a haber lo que son carencias de ciertas hormonas y también lo que es las obstrucciones nasofaringias. También mencionaba que las lesiones litias óseas y calcificaciones se podían realizar el diagnóstico mediante lo que era la resonancia magnética, ya que este de aquí va a permitir lo que es la visualización de esta masa tumoral y también de la hipófisis. Ya, y ahora, retomando lo que era lo anterior mencionado de lo que es el diagnóstico diferencial y que casi nadie se estaba fijando, es que para poder nosotros saber cuál es lo patológico, primero debemos de saber lo fisiológico. Y en el diagnóstico diferencial mencionado el libro, que también podemos entender ciertos problemas como el aumento de las células galactotrópicas. Y este de aquí se pueden dar durante el embarazo y ciertas etapas. También mencionaba que había tumores que podían ser al inicio asintomáticos y otros tumores que podían afectar lo que era el quiasma óptico por la compresión de este y provocar problemas en la visión, pero era muy raro lo que era la infiltración en el seno cavernoso, por eso era muy rara la incidencia con algún tipo de patologías que estén causadas o englobadas con lo que era el nervio 3, 4 y 6, si no me acuerdo, creo que era 3, 4 y 6. Sí, gracias. Bueno, ya. Jocelyn, ¿no? Alvarado, ya. Arévalo, perdón. Correcto. ¿Alguien más? Yo, doctor, quisiera hablar. ¿Sí me escucha? Sí, Emily. Ya. Acerca de la evaluación de las lesiones paracelares, que va, como decir, relacionado con lo que habló la compañera, acerca del diagnóstico diferencial de las lesiones paracelares. Debido a que estas lesiones son de diversos tipos, algunos son de tipos neoplásicos, otros vasculares, otros de tipos inflamatorios o infecciosos, aquí vamos a tener que depende de una serie de parámetros, en donde vamos a tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, los antecedentes clínicos, la sintomatología y también las enfermedades concomitantes que tenga el paciente. Así pues podemos armar un diagnóstico diferencial entre las diferentes lesiones paracelares. También vemos que contamos con diversas técnicas para poder diagnosticar una lesión paracelar. Entre estas tenemos que una de las más importantes es la resonancia magnética con galodinio, la cual va a permitir localizar exactamente dónde se encuentra la lesión. También pues va a poder visualizar si existen regiones quísticas o si existe presencia de edema. Otra técnica que también se puede utilizar es la tomografía computarizada, la cual va a servir para identificar calcificaciones en los craneofaringiomas
y también la angiografía por tomografía computarizada. También nos hablaba del PET, del TEP, que es la tomografía por emisión de positrones, en la cual se va a poder detectar las lesiones de crecimiento rápido y con actividad metabólica. Y también teníamos que podíamos utilizar marcadores moleculares séricos para algunos tipos de lesiones. Por ejemplo, en el caso de la elevación de los marcadores tumorales, como la alfa-fetoproteína, en el caso de los tumores de células germinales no germinomatosos. Y de ahí también teníamos las pruebas de función hipofisiaria, las cuales van a ser útiles para poder diferenciar las posibles disfunciones hipofisiarias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. ¿Señorita Bailón? ¿No? ¿Aneurismas paraciliares, doctor? Bueno, a ver. Ya, me animó ya. Esto es una entidad bastante importante, una entidad clínica muy importante. A ver, cuénteme. De los aneurismas paraciliares, que se hacemos ocasiones con adenoma hipofisiario, ¿ya? Esto de aquí se debe a una rotura intraoperatoria. Generalmente dice que es de una eventualidad catastrófica en estos tipos de pacientes y que para ello siempre se requiere de tener un tipo de diagnóstico preoperatorio en estos tipos de pacientes. Generalmente estos cursan con dolor ocular, con cefalea, con una aparición que prácticamente es... Súbita. Vómito es en proyectil. Vómitos en proyectil y es de manera súbita en estos tipos de pacientes. Y generalmente se acompaña de una parálisis precraneal. Ya. Y también sobre el pituicitoma. Que este de aquí es un tumor prácticamente supracelular. Es un tumor supracelular benigno, generalmente es poco frecuente. Ese efecto masa de estos tumores generalmente se originan de las células de la neurohipófisis y prácticamente estos de aquí parten de una proteína, algo así. No recuerdo esa partecita de este tumor. Yeah. Bueno. ¿Algo acerca del panhipopituitarismo? ¿Puede decirnos algo? Del panhipopituitarismo. Estamos hablando sobre el síndrome de Sheehan. Bueno, general. Sí, lo conozco, panhipopituitarismo en el caso del síndrome de Sheehan. Bueno, generalmente resulta que nosotras, las mujeres durante el embarazo, nuestra glándula pituitaria tiende a aumentar de tamaño. Y esto se debe gracias a la presencia estrogénica que nosotros tenemos. Entonces, resulta que esto se da porque nosotros durante el parto resulta que nos encontramos frente a hemorragias severas. Cuando hay complicaciones, cuando se da ¿por qué? Porque nuestra glándula pituitaria está severamente vascularizada. Entonces disminuye esa aportación sanguínea. ¿Por qué va a disminuir? Porque de seguro esa mujer está frente a una hemorragia durante el parto. Entonces, esto de aquí causa prácticamente un descontrol en todo el nivel hace un descontrol totalmente hormonal y que prácticamente muchas de estas mujeres pues
generalmente llegan a ser tan grave el caso que llegan a fallecer. Ya, ahora, una de las manifestaciones clínicas que se dan en estas pacientes, que resulta, la vamos a encontrar en meses o en años, dos de las manifestaciones clínicas que nosotros podemos decir que estamos frente a ellas, se da durante la lactancia con estas pacientes. Nos damos cuenta que esto de aquí pues no se está generando de manera normal, y otro pues de las sintomatologías también muy frecuente es la menorrea en este tipo de pacientes. Ya, muy bien. Ya, señorita Bailón. ¿Alguien más? Bueno, nadie más, ¿no? Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Bueno. doctor. Gracias, Pase doctor. bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.